¿Cómo les va? Bueno, vamos a seguir con el estudio que tenemos de Santiago. Por favor, abramos las Biblias. En Santiago 3. ¿Quién de los que estamos aquí tuvo alguna vez un carrito de control remoto? ¿Le gustan los carros de control remoto? ¿Por qué le gustan los carros de control remoto? Es muy chévere, ¿no? ¿Quién más le gustan los carritos de control remoto? Raúl, ¿por qué le gustan los carritos de control remoto? ¿Son divertidos? Porque tiene el control en la mano. A Fabián le gustaban los carritos. O las muñecas. No, mentiras. Sí, es mi primo. Qué pena. Sí. No, pues yo, por ejemplo, le regalé un carrito de Mario Bros a mi ahijado en diciembre pasado. Un carrito de Mario Bros, pero genial. Entonces se paraban las dos ruedas, daba así círculos, bueno, súper chévere. Y yo lo iba a traer hoy, pero no alcancé para hacer una prueba aquí de virtud con el carrito, con el control remoto, pero no alcancé a recogerlo. Entonces, perdón, hubiera sido muy chévere. Pero es para que más adelante podamos entender algo que nos trae como esta porción muy interesante. Vamos a abrir entonces en Santiago 3, por favor, y leámoslo. ¿Quién me quiere ayudar leyendo Santiago 3, por favor? Sí, por ahí está el otro micrófono. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de ímpetuos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido? No, hasta ahí. Gracias. Hugo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, que es verdad, Señor, que está llena de sabiduría, está llena de misterios, Señor, que
nos ayudan para nuestra vida práctica, Señor, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de fe, Señor, para llevar a cabo las obras de la fe, Señor. Yo te pido, Señor, que tú uses mi vida hoy, Señor, para dar a conocer solamente lo que tú quieres hablar, Señor, acerca de esta porción, Señor. No permitas que yo me envanezca, Señor, ni que me vaya a izquierda ni a derecha, sino que solamente dé a conocer, Señor, tu voluntad, Padre. Tu voluntad que es Jesucristo, Señor. Que todo nos lleve, Señor, a ti siempre, Señor. Que no todo nos lleve a los pies de Jesucristo, Señor. A nuestro Redentor, a nuestro Señor, al que nos ha sacado, Señor, de tinieblas a luz, Señor, admirable. Gracias, gracias, Padre. Pongo a cada uno de mis hermanos, Señor, a que abra su corazón, Señor, a que abra sus ojos espirituales, sus oídos. Quita toda distracción, Señor. Quita cualquier cosa, Señor, que venga a nublar, Señor, nuestro pensamiento, Señor. Preocupaciones, Señor. Todo lo que venga a distraer, Señor. Todo lo que se levante, Señor, en contra del conocimiento de Cristo, quítalo ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que todo se vaya en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos, Señor, concentrarnos, Señor, que podamos escudriñar tu palabra, Señor, que podamos, Señor, redarguirnos, Señor, a través de tu palabra, de tu consejo, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre, amén. Gracias. Bueno, esta porción o este pasaje a mí me causó como mucha intriga saber como profundamente de qué nos está hablando, porque pues literalmente lo vemos, sí lo vemos como el mensaje muy claro y como que lo podríamos leer y bueno, ya entendimos todos que todos hablamos cosas que no debemos, que la lengua, que maldecimos, que no podemos maldecir y bendecir al mismo tiempo y ya y les puedo decir listo eso, chao, y se acabó. Pero entonces profundizando un poco en las escrituras, pude encontrar cosas muy chéveres acerca de este pasaje. Vamos al versículo 1 y digamos que bueno, un poco en el contexto que venimos hablando para todos, porque para los que no han venido y los que hemos venido, Santiago viene haciendo una carta de exhortación total hacia las personas, a los judíos que no están en Israel en este momento, sino que mandó como las cartas para las recomendaciones para las iglesias. Y es una carta de exhortación para estos judío-cristianos, o sea, son personas como judías que se han convertido al cristianismo y viene hablando de un montón de recomendaciones. Entonces, por ejemplo, vimos que les dice: ustedes predican y no aplican, o sea, predican y hablan mucho y no hacen. Eso lo vimos. Ustedes excluyen a las personas, también vimos eso, ustedes excluyen a las personas. Entonces imagínense como todo el regaño que les está metiendo Santiago a esta gente. O sea, solo bien exhórtelos y exhórtelos porque son una iglesia que solamente como que se está levantando gente para hablar, que no hacen, que excluyen a las personas, que creen que la fe solamente es hablar y hablar, que no son hacedores de la palabra, sino solamente oidores. Entonces él viene diciendo esto en la carta, y ahora viene y les dice en el versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, si uno lee este versículo fuera de contexto, pensaría que Santiago está diciendo que nos está diciendo no se haga maestro. Y entonces uno dice: uy, esto sería terrible, porque toda la Biblia nos está diciendo usted enseñe la palabra, hágase maestro de la palabra, ustedes ya deberían ser maestros de la palabra. Entonces esto me causó muchísima curiosidad saber por qué Santiago les estaba diciendo no se hagan maestros. Entonces cuando uno entiende el contexto de qué está hablando, entonces, y por ejemplo si ustedes van al versículo 13, o sea en la porción que sigue también, se van a dar cuenta que él está hablando de que en esta iglesia se están levantando sabios o sabiondos más bien, que les gusta que les digan maestros, que les gusta que los llamen sabios, que les gusta que los exalten. Entonces, y esto es muy común dentro de los judíos.
Entonces vamos a Mateo, capítulo 23. Quiero mostrarles un suceso que tuvo Jesús. ¿Será que pueden abrir un poquito una de estas que está haciendo muchísimo calor? Espera a ver si yo puedo poner aquí la... alguien que me ayude a leer, por favor. Mateo 23, del 1 al 13. Fuerte y claro, por favor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo... 1 al 13. Espera, ¿ya lo tienen todos? Para que... Qué pena interrumpir. Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 23. Ya, versículo 1 al 13. ¿Listo? Dale, Raúl. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, aquí para hacer una aclaración, la cátedra de Moisés era como el altar de ellos, en donde ellos se sentaban para predicar en las sinagogas. Entonces él está diciendo que a los escribas en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, o sea, ellos son los que se hacen digamos, en el altar, o les gusta estar en el altar. Listo, sigue. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman... Espera un momento. ¿Alguien sabe qué son las filacterias y los flecos de sus mantos? ¿Nos puede decir? ¿Las filacterias? Si quieren, alguien que pueda leer ese versículo en otra versión, en una versión internacional, o alguien lo tiene ahí en un celular de manera rápida. El 5. Ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Entonces son cajitas, dice que cajitas de cuero en las frentes, y haga de cuenta, como yo me imagino como esas lo que tienen en las tunas, que tienen colgando cosas, pero entonces todas esas cosas tenían versículos. Yo me imagino que es como eso, ¿no? No he visto una imagen que me muestre que es así, pero me imagino que es como así, según lo que dice la nueva versión internacional. ¿Cómo? Ok. Y tenían los versículos escritos ahí en los flecos. Listo, sigue Raúl. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Listo. Yo aquí estuve buscando el significado de rabí, y es maestro o sabio. ¿Listo? Entonces, no me distraiga el muchacho, Fabián, por favor. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Sí. Versículo 8. Sí, versículo 8.
Porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, imagínense, este pasaje para mí es un pasaje que a mí me abrió los ojos cuando yo estaba perdido. O sea, cuando yo me llamaba cristiano, pero no tenía ni idea de quién era Jesús. Porque yo leí esto y yo decía, Dios mío, o sea, esto es totalmente distinto a lo que me han enseñado a mí y lo que me han predicado a mí en la iglesia en que ese momento yo estaba. Porque aquí Jesús está hablando directamente a los líderes religiosos de esa época y les está diciendo, a ustedes les gusta que la gente los llame maestros, sabios, que los sienten en las primeras filas. Ustedes atan cargas pesadas a la gente, les gusta que la gente haga, pero ustedes ni con un dedo quieren mover ni una carga. Y en ese momento, eso era lo que yo estaba viviendo en mi vida. Yo estaba en un activismo de mi vida tenaz, donde yo no tenía ni idea de la palabra de nada. Yo pensé que era por hacer y hacer en la iglesia y hacer y hacer. Y mi vida era el hacer y hacer, y me ponían cargas encima y me decían que hiciera, y me decían también que no tenía que hacer, no haga esto, no haga lo otro, no lo haga, porque la religión es eso, la religión le impone a uno las cargas y le dice qué hacer y le dice qué no hacer también. Entonces yo cuando leí esto, para mí fue como, bueno, bienvenidos. Cuando yo leí esto, y imagínense que cuando yo estaba en mi proceso con Joana, ya éramos novios, pero yo ya estaba aquí en Palabra Viva y ella seguía en la iglesia de donde pues nos habíamos conocido. Y pasó algo muy tenaz, y es que bueno, yo le hablaba y ella me decía, no, déjame a mí, que yo quiero vivir mi propio proceso, no me digas nada, yo quiero darme cuenta. Y yo, bueno, date cuenta, no sé qué, listo. Yo solamente le trataba como de decir lo que aprendía yo acá en el seminario, lo que aprendía, lo que veía en la Biblia, le decía, mira acá, mira esto, mira qué es lo que está pasando allá y mira lo que está diciendo Jesús. Bienvenido, Camilo. ¿Va a seguir, por favor? Entonces, un día, nosotros yo no sé cuántos llevábamos, bebé, ¿cuántos llevábamos ahí? ¿No te acuerdas? ¿Tú que eres la de las fechas? No sé, llevamos poquito y pues realmente digamos yo salí de esa iglesia y como que me odiaba a todo el mundo, o sea, los líderes y eso, porque yo pues en cierta manera me rebelé, porque yo dije, pero miren lo que está pasando acá, miren esto, y bueno, eso fue terrible. Y yo me fui a la iglesia y a todo el mundo en la iglesia le prohibieron hablar conmigo, le dijeron que no se metieran conmigo, que yo era una chusma y sí. Y a Joana, como nosotros subimos una foto que estábamos juntos y ella estaba allá, a ella le iban a hacer firmar un contrato como un compromiso de que ella no iba a relacionarse con personas que la iglesia no aprobara, o sí, y que ella no iba a poder tener novio durante no sé cuánto tiempo, y bueno, y entonces imagínense. Entonces ese día, ahí se dio cuenta. Sí, entonces, y ese día, pues Joana me llamó muy mal, me llamó casi llorando, y yo le dije, pues veámonos y hablemos. Y nos vimos ahí en un OMA que hay en la 26, y yo simplemente le saqué esta porción.
porque esta porción fue la que a mí me abrió los ojos. En mi momento fue la que me abrió los ojos y me impactó demasiado, o sea, se me hace demasiado profunda, porque uno puede estar pasando por la, digamos, cuando yo estaba pasando en ese sitio coyuntural, estaba pasando por esa represión que me estaban haciendo, imponiéndome cargas, diciéndome qué hacer, qué no hacer, con quién hablar, con quién no hablar. Y viene Jesús y dice, vengan, miren, esos líderes, esos fariseos le están cerrando la puerta a ustedes del reino de Dios en la cara, se están haciendo maestros. Él dice, les encanta que los llamen maestros, líderes, que se sientan en las primeras filas. Y yo decía, parce, esto es lo que me está pasando, o sea, lo que está pasando y lo que yo veo que está pasando. Y eso me abrió los ojos y a partir de esta porción yo empecé a escudriñar las escrituras y empecé a decir, o sea, este Jesús nunca me lo han predicado a mí. Bueno, eso se los quería compartir como una parte de mi testimonio personal. Pero digamos, ya en cuanto a lo que viene con Santiago acá, vea que Jesús a esta gente les gusta como hacerse maestros, hacerse sabios, que los llamen sabios, que los alaben. Entonces a eso mismo se está refiriendo Santiago. Les está diciendo, porque él si quieren volvamos a Santiago. Más adelante les está diciendo en el versículo 13, si vemos, que eso lo vamos ya a ver el otro año, porque hoy es la última de Santiago, pues, esa la vamos a ver ya el otro año. En el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su sabia y mansedumbre. Pero bueno, entonces aquí va a hablar de dónde proviene la sabiduría y todo esto. Pero entonces, ¿qué les está diciendo esta iglesia? O sea, en esta iglesia o en las iglesias se está levantando mucho sabio y mucho maestro ahí que se las da, que sabe, pero ni dice y no hace, excluye a la gente. Entonces, en ese contexto nos está hablando aquí Santiago. ¿Listo? No es que nos esté diciendo no se hagan maestros, porque todos aquí deberíamos ser maestros de la palabra, todos aquí deberíamos predicar, enseñar. Entonces no malentendamos el consejo que nos está dando Santiago acá. No significa que entonces no debemos hacernos. No, si entendemos el contexto, está diciendo no nos hagamos unos sabiondos de la palabra que dicen y no hacen, que excluyen a la gente, que solo oyen la palabra y no la practican, que tienen una fe muerta. Eso es lo que nos está diciendo Santiago en esta carta. Vamos al versículo 2. Y después como a mí me parece que esto es un poco, es un tono de, no sé cómo es la palabra, como cuando uno, como irónico, un poco irónico. Y ya después de esto, entonces ahí sí empieza Santiago a dar toda la recomendación. ¿Listo? Bueno, primero vamos a Romanos. Primero vamos a Romanos, capítulo 2. Versículo 21. ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Fuerte y claro. ¿Ya lo tienen todos? ¿Quién falta? Versículo del 21. O sea, no, capítulo 2, del versículo 21 al versículo 24. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas, ¿qué? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces imagínense lo que está diciendo ahí. O sea, a nosotros, a los que predicamos su palabra, ¿qué nos está diciendo? Ojo, porque podemos ser esos maestros fariseos que solo decimos
que predicamos y no hacemos. ¿Usted qué le dice? Que, digamos, yo me cuido mucho y yo le he dicho, digamos, yo he dicho siempre esto, y es que cuando uno predica, uno no le debe predicar al pecado de las personas. O sea, deje de fornicar, deje de emborracharse, deje de robar, deje de, bueno, no sé, lo que sea, póngale el nombre que sea. No, porque uno tiene que tener cuidado con eso, porque, o sea, el único que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el mismo evangelio, si yo le predico a la persona el evangelio, el mismo evangelio viene y transforma y libera y limpia la vida de esa persona. Y el Espíritu Santo es el que lo va a convencer a él de qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Yo no tengo necesidad de andarle diciendo, no haga, haga esto bien, haga esto mal. No, o sea, si uno recibe el evangelio, si recibe el Espíritu, el mismo Espíritu le va a decir a uno qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. O sea, el mismo Espíritu lo redarguye a uno y le dice, ojo, no haga eso está mal, eso contrista al Espíritu, eso está mal, no lo haga. Y uno sabe, y uno se hace el bobo, uno cree que ay, no, es que yo tengo una conciencia muy paila, muy morronga, pero no, el Espíritu Santo está ahí para decirnos a nosotros qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y también, ojo, cuando nosotros hablamos y le hablamos a otras personas, no está bien nosotros predicar y llegarle con la Biblia en la mano, vieja, aquí dice en la Biblia que no fornique, aquí dice en la Biblia que no adultere, que no robe, que no estafe, que no mienta. No, porque el mismo Espíritu Santo es el que va a transformar su vida. Yo tengo que predicarles el evangelio, si no, esa persona va a recibir es una palabra de condenación. Esa persona va a decir, no, esto es, mejor dicho, me van a llenar es de reglas y aquí y no puedo hacer nada, sí, y va a ser religión, y la persona se va a sentir sometida. Lo que les decía Jesús a los fariseos, ustedes atan cargas pesadas que ustedes no quieren mover ni con un solo dedo. O sea, ¿yo cómo le voy a decir a una persona no mienta cuando yo miento? Haga cuando yo no hago, ¿sí? Entonces el mismo Espíritu, ¿yo qué tengo que hacer? Solamente predicar el evangelio, la buena noticia, el perdón de pecados. Vamos al versículo 2, por favor, de Santiago. Vamos al versículo 2, entonces dice, bueno, que alguien que me ayude a leer el versículo 2. Orar. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Gracias. ¿Cómo es que es su nombre? Qué pena. Mauricio, gracias. Me parece muy chévere de este versículo. Y esto aquí tiene parte de la gran centro de este pasaje, y es que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces todos somos todos. Levante la mano el que ha ofendido, en palabra, obra o omisión. O sea, uno ofende a veces porque quiere ofender, ¿sí o no? A veces porque viene el pensamiento y de una. O a veces uno dice algo y alguien se ofende y uno ni siquiera supo, ¿cierto? O a veces uno calla algo. Por ejemplo, Joana, a veces cuando yo callo se ofende. Pero de verdad, uno ofende a veces porque quiere, porque no quiere, o porque omitió juicio. Pero todo el tiempo estamos ofendiendo. ¿Qué dice el Padre nuestro? Que perdona mis ofensas, como también Dios perdonó a los que nos ofenden. Y si está en el Padre Nuestro, es que todo el tiempo estamos ofendiendo a nosotros. Pero entonces me llama la atención lo que sigue ahí. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí, digamos que Santiago me habla de algo, y es de que nosotros tenemos algo que en la Biblia se llama dominio propio. Lo que dice que es refrenar todo el cuerpo. Si alguien es capaz de dominar lo que dice, lo que va a decir, si alguien es capaz de
dominar eso, es capaz de dominar todo el cuerpo. Me está hablando del dominio propio. Es algo que en la Biblia está y que nos lo ha dado. Y quiero que lo veamos a través de una cosa aquí que preparé. Entonces, quiero que veamos primero cómo viene el pecado. Entonces, él se llama Juanchito. Juanchito está ahí aburrido en su vida sin conocer a Dios, ¿cierto? Y después, miren por ejemplo, arriba tiene los corazones desocupados y aquí tiene cero créditos. Después, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Viene a su vida la fe, la vida. Se le llenaron los corazoncitos y ahora tiene más créditos, ¿cierto? Entonces viene a Juanchito la vida, ¿cierto? Después de que nosotros tenemos la fe, vienen a nosotros los dardos que manda el enemigo, que eso ya lo habíamos visto en la primera charla que habíamos visto. Vienen los dardos del enemigo o nuestra concupiscencia, que si vamos aquí al capítulo 1, versículo 15 de Santiago, que también ya lo habíamos visto. Entonces dice en el versículo 15, ¿quién me ayuda con el versículo 15? Ahí está. ¿Entendió? Sí. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, este es el orden que me está poniendo la Biblia, ¿cierto? Entonces viene la concupiscencia o los dardos del enemigo, bueno, llámelo como quiera, pero vienen aquí. Primero aquí nace todo, ¿cierto? Aquí nace todo. Una palabra, un acto, una muerte, los peores actos del mundo nacen aquí. Por una idea implantada, por lo que sea, por los dardos del enemigo, por mi propia concupiscencia, por mis propios malos deseos, vienen acá, empiezan acá, ¿cierto? Aquí dice, deseo de bienes materiales o terrenales, en especial deseo sexual exacerbado, desordenado, maldad, mentira, robo, muerte. Todo este tipo de cosas vienen a nuestra mente y primero actúan acá, ¿cierto? Primero como un ligero pensamiento, como algo, como, uy, ese, no sé, ese celular ahí solo. De aquí nace, de aquí me puedo ganar una platica yo y nadie se da cuenta, y aquí nace todo. Uy, pero yo puedo aquí hacer esto con este man o hacer esto con esta vieja y nadie se da cuenta, y aquí nace todo. De aquí nace todo, de mi deseo. ¿De dónde nace? De mi deseo, de los dardos del enemigo, de la maldad del mundo, de la maldad de la vida, bueno, llámelo como quiera llamarlo, de ahí nace. Después, Juanchito dio a luz el pecado. Esos fantasmitas son sus diferentes falencias, debilidades, exacto, muy bien. Sus diferentes debilidades. Entonces Juanchito, con su cara de malo, porque cree que está, mejor dicho, o sea, cree que le está engañando a todo el mundo, pero él se está engañando es a sí mismo. Porque cuando uno pues peca, uno pega es contra uno mismo, uno se está haciendo daño es a uno mismo. Y entonces Juanchito dio a luz a la muerte. Y ahora otra vez está triste, ¿cierto? Porque tiene que volver a comenzar. Pero Dios y en la Biblia nos habla de que nosotros tenemos un dominio propio. ¿Y qué es ese dominio propio? Yo le puse un control porque es la manera que nosotros nos tenemos que controlar. Así como nosotros controlamos los carritos es que hubiera sido perfecto el carrito. Pero así como nosotros controlamos un carrito, y aquí Santiago ya más adelante nos va a decir que así como los grandes barcos se manejan con un timón pequeño, nosotros tenemos un timón, tenemos un control. O sea, nosotros no podemos ser seres simplemente desaforados como animales que pensamos y hacemos, ¿sí? Nosotros tenemos
capacidad de racionalizar todos los actos que hacemos y todos los pensamientos antes de que se conviertan en una pequeña palabra. Yo soy capaz de refrenar mi lengua. Vamos a, por favor, aquí a Gálatas 5:16, por favor. 5:16, sí, vamos a Gálatas 5:16. ¿Quién me colabora? Gálatas 5. 16, si quieres leamos hasta del 1 al 26. Porfa, todos ahí pendientes que este es muy importante. 5 del 16 al 26. Dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, creo que ahí en la colada entramos todos, ¿no? Todos tenemos, digamos, de la primera parte cuando dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces, ¿cuántos han hecho algo de eso? ¿Quiénes? ¿Fabián no ha hecho nada de eso? Fabián, hermano. Creo que creo que no, estoy seguro que todos hemos hecho algo de eso, ¿cierto? Aquí dice que los que practican, aquí no voy a enfatizar mucho en esto, pero dice solamente para aclarar, los que practican tales cosas. Entonces nosotros ya hubo una prédica de un domingo donde nos aclararon que era practicar el pecado, ¿cierto? El que comete el pecado, pues lo practica. O sea, si yo miento, una cosa es mentir y otra cosa es ser mentiroso, ¿cierto? O sea, una cosa es que usted haya mentido alguna vez y usted, listo, mintió, le pidió perdón a Dios y es algo con lo que lucha y se está esforzando por mejorarlo. Pero otra cosa es que usted sea un mentiroso y no le importe. Una cosa es que usted haya matado y otra cosa es que usted sea un asesino. Usted de pronto pudo haber matado, usted se arrepintió, Dios lo perdonó, pero el que es asesino es asesino. Entonces mata y no le importa que mate. Entonces eso es practicar el pecado, ¿sí? Si usted es una persona celosa, está bien que usted tenga la lucha con los celos, ¿cierto? Está bien. Y que usted le pida a Dios, sí, Señor, ayúdame con los celos y quiero cambiar y tal. Pero otra cosa es que usted sea celoso y no le importe. O que usted fornique y no le importe, ¿sí? Bueno, así con todas las cosas que vemos acá de practicar el pecado. Pero a lo que voy es que aquí en los frutos del Espíritu me está diciendo que hay un fruto que es templanza.
Y ese es en el que, esa templanza es dominio propio. Es igual que el dominio propio. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu son como los frutos del Espíritu son como los resultados, o sea, es que yo resulto beneficiado de tener el Espíritu en mi vida, ¿sí? O sea, es como que las cosas que me perseguirían si viviera de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Si yo vivo de acuerdo al Espíritu, entonces tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿sí? Todas estas cosas las tendría si yo viviera en el Espíritu. Si yo vivo en la carne, entonces ¿qué tengo? Pleitos, ceros, iras, fornicaciones, mentiras, adulterio, asesinatos, bueno, todas estas cosas. Entonces dentro de las cosas, de los frutos del Espíritu tengo la templanza. ¿Alguien de aquí de los frutos del Espíritu necesita? Sí, señor. Yo tengo una pregunta, o sea, uno puede tener unos sí y otros no, porque, o sea, hay que entender, o sea, o es el fruto o son los frutos del Espíritu, o sea, en esa parte tengo como que una duda, pues, o sea, porque puede haber alguien que diga, no, yo soy muy paciente, pero no soy muy amoroso, o no sé, o yo tengo control propio, pero no tengo mucha mansedumbre. O sea, mi pregunta es, ¿podemos tener unos sí y otros no, o tenemos que tenerlos todos? Pues aquí digamos que hemos visto varias veces que Dios nos quiere hacer perfectos. O sea, no perfectos así de santos y que nos las demos de santos, sino como que todas las cosas que, si nosotros luchamos con nuestra fe, con nuestra bondad, bueno, no sé, con nuestra mansedumbre, todas esas cosas, el mismo Espíritu, si yo estoy viviendo una vida del Espíritu, pues esas mismas cosas, no quiere decir que todo de una se vaya a arreglar, pero todas esas cosas se tienen que ir transformando y ya lo vamos también a ver. ¿Alguno de aquí necesita algún fruto de los que acabamos de nombrar? No sé, como algún atributo de estos? ¿Necesita alguno? ¿Cuál necesitan? Paciencia. ¿Cuál necesita Lina? ¿También? Ay, no. ¿Cuál necesita Andrés? ¿Cuáles? ¿Cuál necesitas, Laura? Pero todos paciencia. ¿Paciencia para qué? ¿Con el tiempo? ¿Cuál necesita Aleja? Mansedumbre. Templanza. O sea, dominio propio. Es que a veces templanza no entendemos qué es templanza. Templanza es el dominio propio de lo que estamos hablando. Laura, ¿cuál? Laura Potes. ¿Cuál necesitas? ¿Amor? Lorena, ¿cuál necesitas? Mansedumbre. Mansedumbre y amor. ¿Tú cuál necesitas? Paz. Pienso yo que, digamos que con todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas, a veces lo que más necesitamos es la paz que nos da el Espíritu, de estar con Dios, porque por encima de todo eso es lo que más busca uno, la paz dentro de uno, sí, porque eso, con la paz vienen muchas cosas. Es como cuando el agua está en movimiento y en un momento se aquieta, para mí eso es como paz. Tranquilo. Uno puede ver las cosas con mejor claridad. Es por eso pido paz. Ahí a partir de eso creo que a veces vienen todo lo demás. ¿Tú cuál crees que necesitas más? Yo diría que
Bueno, muy bien. Y allá atrás Santiago, no, a Santiago le sobra alegría ya. Santi. ¿Cuál? Benignidad. A Cristian. Es como ser bueno. Benignidad. ¿Qué es benignidad? Santiago pregunta, Caro. Sinceridad. ¿Qué es benignidad? Si le falta, ¿qué es? No, pero es que preguntó Caro. Por eso es que le falta saber qué. No, pero no. Entonces, Cristian. ¿No le falta ninguna? ¿Es un ser completo? ¿Está la imagen de Cristo? Aleja. Benignidad viene de bueno, de ser benigno, de ser de bien para otros, de ser de bien, ser amable, de ser... la bondad es más, o sea, la benignidad es como hacia otros, soy benigno, ¿sí me entiendes? La bondad es más un atributo personal de ser como, tiene que ver también como con la mansedumbre un poco, bondad. Sí, dadivoso también, sí, la bondad de ser como bondadoso, sí, como dadivoso, es verdad. Pero la benignidad es como que soy bueno para los demás, o sea, les doy bien. Bueno, Y no mal todos los Cristian. días de su vida. ¿Gozo? Dios le da mucho. Cuando a veces Dios le da mucho a uno, pues uno no, a veces, no sé, ni siquiera es feliz con eso. ¿Sí? Sí. Entonces ahí como que a veces pues, uno entra en conflicto y empiezan muchos, digamos, como de los dardos así que envía el enemigo y la concupiscencia empieza. Usted ni con esto, incluso hasta el mismo, ni con eso, ni es feliz ni con eso. Entonces, Sí, es verdad. Cami. ¿Tú cómo es que es? las damas primero. Emanuel. Bueno, Manuel. Manuel primero. Le rapo el micrófono a Cami. Manuel, ¿cuál le hace falta? Yo creería que gozo, templanza y no sé, a veces fe de pronto. Bueno, muy bien. ¿Y Cami? Ah, sí. Cami. ¿Cuál te hace falta, Cami? Qué alegría verte, Cami, hoy acá. Gracias. No, paz, mucha paciencia. Sí, yo soy de las que me estreso muy rápido. Entonces, muchísima paz. Muchísima paz. Bueno, es un fruto del Espíritu. Entonces, bueno, tú, ¿cuál te hace falta? Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Y tú? ¿Tú también me haces falta? La felicidad. Felicidad, gozo. Bueno, ¿qué otra puede ser? No sé, por ahí. Dice amor, paz, paciencia, benignidad, fe. No, paciencia. No, tampoco. Paciencia tengo mucha. Bueno, listo. Mauricio. Digamos que de lo que venimos leyendo, yo veo que hacen siempre como o sea, lo ponen junto con el tema de la ley, o sea, el espíritu y la ley. Pues en esta parte dice, no estáis bajo la ley, pero si os guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Después, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y bueno, casi como 3 veces menciona el tema de la ley. Entonces, digamos, me gustaría saber qué. Pues ese es un tema que se me sale ahorita o sea, te lo puedo explicar, si quieres ahorita al final te lo puedo explicar. Es que se me sale
Se me sale la enseñanza, pero bueno, rápidamente, si nosotros ya no estamos regidos bajo la ley de Moisés, la ley de Levítico, Deuteronomio, si nosotros ya tenemos una vida nueva por medio de Cristo y nos podemos acercar por medio del Espíritu, dice, si vivís en el Espíritu, no estás bajo la ley, no están bajo la ley. O sea, no hay una ley que lo vaya a condenar a usted diciéndole, momento. No hay una ley que te vaya a condenar, o sea, no te tienes tú, o sea, la ley es para dar a conocer el pecado que hay en ti, ¿sí? Para eso está la ley, para dar a conocer el pecado que hay en ti. Pero nosotros ya no somos juzgados por medio de la ley, sino somos juzgados por medio del Espíritu. Si tú creíste en Jesús, si no creíste, si el Espíritu está habitando en ti, si no habita, si lo hiciste de manera, como lo hemos visto en Santiago, lo hiciste de manera sincera o solamente fuiste oidor de la palabra o también fuiste hacedor, por las obras de la fe vas a ser juzgado, no vas a ser juzgado por tus, o sea, dice la palabra que nuestras obras son como nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. O sea, ninguno de nosotros va a ser justificado por sus buenas obras. Si tú seas muy bueno, uno diga yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo tengo todo esto, no hice nada de las obras de la carne nunca. Esas cosas son las que vino Jesús a romperle esa imagen a los fariseos, porque ellos eran así, ellos eran correctos, santos, sin mancha, y ya creían que no necesitaban a Dios, y eso era lo que más les atacaba a Jesús a ellos. Digamos que entender cómo eso, pues como antes eran, bueno, los 10 mandamientos, 20.000 preceptos, todas las normas conductuales que tenían los judíos, es para la gente del común, o de pronto que no ha tenido la oportunidad de que le prediquen o de conocer, es fácil, como bueno, que es vivir de la carne, o sea, estar pendiente tanto de lo bueno como de lo malo que nos afecta diariamente. ¿Sí? O sea, vivir para la carne es sí, evitar el pecado, evitar las cosas de las que hablábamos, sí, eso es vivir en pro de la carne. Pero entonces mi pregunta es llegar a fondo como de ¿qué es entonces vivir para el Espíritu? Pues, ¿tú viniste hace 8 días? Nosotros vimos unas obras que eran las obras de la fe, las obras, y esas son las obras para tu espíritu. Cuando tú conoces, cuando tú lees la palabra, cuando oras, cuando predicas, cuando haces grupos en tu casa, le hablas a tus amigos, todas esas son las obras del espíritu. Eso lo que está haciendo es alimentar tu espíritu. De esa manera, eso es vivir para el espíritu. Vivir para la carne, es decir, no me importa mi espíritu, voy es por mi carne, voy es por mis sueños, por lo que a mí me gusta, por mis deseos. Eso es vivir para la carne. ¿Alguien iba a decir algo por allá? Pero dale. Espera. Bien, creo que es que yo me fui antes, pero creo que llegaron a esa conclusión. Entonces, me parece puedes escuchar bien. el audio de la predica. Okay. Está en YouTube. Vale, listo. Y ahí Genial. está muy bien Vale. desglosado. Bueno, sigamos que ya me agarró la tarde. Vamos a 2 de Pedro. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Aquí para otro lado, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1. Uno, 4, capítulo 1, versículo 4. ¿Ya todo lo tienen? Sí. Bueno, usted no lo necesita. Hola. Falsos profetas y falsos maestros. No, pero desde el versículo 4, segunda de Pedro. Sí, sí, sí. Desde el versículo 4, Ok, sí. 1, versículo 4 al 9. Segunda de Pedro 1, 4, 9. Sí.
Segunda de Pedro 1, 4, 9. ¿Por medio sí? Sí. Ok. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. ¿Hasta el 6 o está? Hasta el 9. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, en el versículo, aquí en el versículo 6, creo que esto es lo que hemos venido tratando de enseñar aquí en la iglesia, y es que en el versículo 6 dice, al conocimiento añádale dominio propio, ¿cierto? O sea, vamos aquí, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Entonces, creo que, mire que la Biblia nos está dotando, nos está diciendo, añádanle, o sea, no solo se quede como en el conocimiento, no solo se quede como en la palabrería, sino empiece a añadirle todas estas cosas a su fe. Añádale virtud, añádale dominio propio, añádale paciencia. Y la paciencia aquí no es paciencia de, ay, la paciencia de voy a tener paciencia, no, es la paciencia de perseverar. A esa paciencia se está refiriendo aquí. ¿A perseverar qué? A perseverar hasta el fin. Vamos aquí a 2 de Timoteo 1:7. Ya me tocó terminar rápido. 2 de Timoteo 1:7. ¿Listo todos? ¿Ya? ¿La tienen? ¿La tienen? ¿La tienen? ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? Solo el versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7. Sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez el dominio propio. Listo, entonces... Aquí Santiago, pues en el libro de Santiago no, volvamos al libro de Santiago, en el libro de Santiago él nos está diciendo que el que es capaz de tener dominio sobre lo que va a decir, es capaz de dominar todo su cuerpo, y yo estoy seguro que uno es capaz de dominar hasta lo que piensa. O sea, cuando viene un pensamiento malo, jodido, que lo quiere destruir a uno, que lo quiere menospreciar a uno, que lo quiere botar al suelo, que lo quiere matar, uno puede decidir qué pensar. Dios nos ha dado el dominio propio para decidir qué pensar. Cuando viene un pensamiento de no, usted es un pobre perdedor, usted es un pobre tonto, mire los demás cómo están de felices, parce, yo puedo decidir qué pensar. ¿Esto qué es? Esto no proviene de Dios, esto proviene de mi maldad, esto proviene de Satanás, de mi enemigo. Yo puedo decidir qué pensar. Cuando yo mismo me menosprecio, este tema de la autoestima es un tema muy jodido de verdad dentro de la juventud y dentro de todos nosotros. En algún momento lo hemos tenido que luchar, pero nosotros tenemos la capacidad, y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio para dominar todas las obras de la carne. Y eso son obras de la carne. Eso es una obra de la carne, venir a pensamientos que vengan a mi mente a dominarme, a matarme, y que yo pase de pensarlo a decirlo, a actuarlo, a consumarlo, ya triunfó el pecado. Yo soy capaz de refrenar, yo tengo la capacidad, y dice la Biblia que tengo dominio propio sobre todo mi cuerpo, y como les dije, todo nace acá, en un pensamiento, en un pequeño segundo uno se puede morir.
porque uno le hace caso a un pensamiento, a una duda. Miren, de verdad, o sea, como les digo, el tema digamos psicológico de la autoestima, de la autocompasión, de la autodestrucción, ¿sí? Porque también vienen pensamientos donde pobrecito yo, donde nadie me entiende, donde es que mi vida es lo peor, donde es que porque me tocó esta vida a mí. Esos pensamientos yo tengo la capacidad, dice la Biblia, que tengo el dominio propio para sacarlos. En el nombre de Jesús esos pensamientos se van, y esto no es positivismo. Esto no es positivismo, esto es que la Biblia me está diciendo a mí, me está enseñando que yo tengo dominio, que si yo vivo en el Espíritu, en mi vida tiene que haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Y la templanza es dominio propio. Y si yo no tengo amor primero por mí, ¿cómo voy a poder amar a los demás? Y si no soy capaz de refrenar solamente lo que dice mi boca y lo que yo soy capaz de decirle a las personas que amo, ¿cómo serán las personas que no amo? Volvamos a Santiago, por favor. Santiago, entonces sigamos en el versículo 3 y leamos todo. Este pedazo ya es un pedazo donde él pone un ejemplo. Dice versículo 3, ¿quién me colabora del versículo 3 al 8? Bueno, chao, que estés bien. Puedes ver el final ahí también. No, todo bien, que te va bien. ¿Del 3 al 8? Del 3 al 8. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tenaz, ¿no? Dice que nosotros somos capaces de incendiar, y a usted, ¿a quién no le ha pasado de acá que con una palabra causó un daño terrible en una persona? Y aquí está hablando, específicamente de lo que nosotros le decimos a las otras personas. No está hablando de porque esto se puede tornar ahí como, no, yo confieso y anulo y yo creo y atrapo y amarro y eso se puede, que entonces sí, eso se puede volver en una falsa doctrina, ¿sí? En esa doctrina como del secreto, pero en versión cristiana. Entonces no, aquí nos está hablando de lo que nosotros le decimos a las personas, a nuestro prójimo, a las personas que amamos, o a las que, pues porque debemos amar a nuestro prójimo, ¿no? Entonces lo que les digo, si nosotros no nos amamos a nosotros, primero a nosotros, porque él dice, amen a su prójimo como se aman a ustedes mismos. Y si ustedes no se aman a ustedes mismos, si nosotros no somos capaces de amarme, yo me amo a mí. Si yo me amo a mí, me amo lo que soy, me amo como Dios me hizo, me amo con las cosas que no me gustan, me amo con las cosas que me gustan, en donde yo nací, en donde vivo, con quienes son mis padres. Si yo no amo eso, si yo no aprendo a amar eso, no soy capaz de amar a mi prójimo, no voy a ser capaz de amar a mi pareja, no voy a ser capaz de amar a mis hermanos, a mis papás, porque simplemente estoy odiando lo que soy. Y si dice la palabra, amen a su prójimo como se aman a ustedes. Y si ustedes están teniendo problemas con su prójimo, revísense si ustedes están amando a ustedes primero. Si ustedes se aman con lo que son, con lo que han hecho, con lo que Dios les dio, con donde Dios los puso, en el lugar que Dios los puso, donde Dios los está usando. Dios nos está usando a cada uno, nos ha puesto en un lugar específico porque a Él le plació.
nos puso en una familia específica, en una casa específica, porque a Él le plació, y ahí nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y amar lo que nosotros somos, porque no podemos amar a nuestro prójimo si nosotros no nos amamos. Ricardo, yo quería preguntar si este pasaje también se refiere a cuando uno dice algo y se forma un chisme gigantesco que no tenía nada que ver. Pues digamos que aquí específicamente en este pasaje yo veo que está hablando es de el poder que tiene la lengua para destruir a otra persona. Obviamente lo del chisme y eso pues entra ahí, ¿no? Pero específicamente está hablando es de que yo no refreno, digamos, en medio de una pelea, en medio de una conversación, una discusión. Se me vienen 1000 pensamientos a mí para ofender a la otra persona y para, es el momento de sacarle esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero como el caballo, ¿no? Dice ahí que le pongo freno a mi lengua, y tengo dominio propio de todo, y si soy capaz de refrenar mi lengua, soy capaz de refrenar todo mi ser. Sí, lo del chisme, obviamente la murmuración y todo eso está mal, pero veo aquí que está hablando más de la destrucción que hay del poder que tiene la lengua para destruir una vida. Yo siempre recuerdo, son 2 versículos que no recuerdo dónde están, que siempre se refiere mucho hacia la lengua, que uno dice que la lengua es de escritura rápida y que uno a veces no controla lo que dice y pasa y escribe cosas que uno a veces nunca puede quitar, por momentos de ira, de enojo, de tristeza. Entonces dice que es de escritura ágil y rápida, entonces uno a veces no puede parar la lengua. Y el otro es que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces son 2 cosas, por eso pues me causa como curiosidad, porque siempre habla de la lengua, o sea, casi todos siempre hablan de que la lengua es un mal por el que siempre pues a veces cometemos muchos errores, ¿no? Porque en medio de la rabia, de los celos, muchas veces no tenemos dominio propio de nuestras emociones, y a través de la boca es que se expresa todo eso. Vayamos un momento a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Una persona que me ayude con Primera de Juan 2. Laura, allá atrás. Santiago, ayúdeme con Primera de Pedro 3. Laura, Primera de Juan 2. Y Laura, número 2. Mateo 5:44. ¿Listo? Entonces, primero Laura, Primera de Juan 2, 9 al 11. ¿Aló? ¿9 al 11? Sí. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Miren aquí el versículo 10 de Santiago, dice, el versículo 9, perdón, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Sigue por favor, Laura, número 2. Es que no sé cómo es tu apellido, qué pena decírtelo. ¿Qué? Guayambuco. ¿Guayambuco? Laura Guayambuco. Ok. Mateo 5:44. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Imagínense. Si eso es por los enemigos, ¿cómo será con las personas que nosotros queremos y amamos? Nuestros papás, nuestros hermanos. Porque a veces con los que más peleamos es con los que tenemos ahí al lado, ¿no? Santiago. Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro 3, versículo 9. 3, 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y aquí, digamos, ya para terminar, y para terminar con este capítulo de Santiago, dice no devuelvan maldición por maldición, porque pues eso es bajo la ley, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere, y ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí en el Evangelio, en donde nosotros estamos, que es una ley superior, dice devuelvan bendición a los que los maldicen, oren por ellos. Y eso es el Evangelio de verdad. O sea, qué tan difícil, para uno es supremamente difícil en un momento de calentura, uno refrenarse y decir, pucha, o sea, no voy a maldecir a mi hermano, no voy a decirle algo que después me voy a arrepentir, o a mi papá, o a mi esposa, o a mi novia, no lo voy a decir, voy a refrenar mi lengua. Veamos ya para aquí el versículo 10, del 10 al 12, dice de Santiago 3, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos, así como también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada? Nuestra vida, más que nuestra boca, nuestra vida, ¿qué está dando? ¿Está dando agua dulce y agua salada? No podemos dar agua dulce y agua salada, no podemos tener un pie adentro y un pie afuera del Evangelio. No podemos, o sea, dice y en lo que hemos venido viendo es que no podemos ser solo oidores, sino también ser hacedores, que no podemos tener una fe muerta, una fe sin obras. Entonces el llamado de hoy es que nuestra vida, que nuestra boca, que los frutos del Espíritu se hagan manifiestos en nosotros y nuestra vida sea una fuente de agua viva. No que sea solamente bla 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 y venir el sábado y venir el domingo y ya, sino que nuestra vida sea o sea, que no salgamos de aquí y afuera nos conozcan, pero ese que va a ser cristiano, si ese mire cómo es, si ese mire cómo me trata, si solo odio, si solo ira, si solo desprecio a la gente, si solo excluye a las personas. Uno puede decidirse ser cristiano o decirse ser maestro o enseñar la palabra y excluir a las personas y Señor, ayúdame si yo la he embarrado y perdónenme alguno de ustedes si yo los he alejado de mí con alguna actitud mía, con alguna palabra mía, perdónenme, pero nuestra vida tiene que hablar y tiene que ser fuente de agua viva con todos los frutos que dice que si yo vivo una vida en el Espíritu, mi vida tiene que haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Entonces oremos a Dios para que Él de verdad nos capacite.